La entrevista con Ramsés Yunes. No sabe qué privilegio, es un hombre joven, pero un hombre con muchísima trayectoria ya en el periodismo, tanto en los periódicos nacionales como internacionales. Escribe en el Universal Mario Maldonado, pero además tiene un libro que no puede usted perderse y además que a Veracruz le compete muchísimo, que es el de Emilio Lozoya, el traidor. Mario Maldonado, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo le va? Hola Ramsés, estar aquí contigo y con tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Pues hay muchísimos temas, Mario. Yo sé que el tema central es obviamente hablar de Emilio Lozoya, el traidor, las entrevistas que has tenido, cómo te ha tratado y lo que has escudriñado en torno a este hombre que lo ha tenido todo, que creció en el salinismo y que entró al servicio público y de ahí se fue en caída libre, Mario. Pues sí, fíjate que la historia de Emilio Lozoya me interesó desde hace tiempo ya. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo un año y 2 meses, un año y un mes que salió de Petróleos Mexicanos. Así es. Y precisamente lo entrevisté con relación a unas columnas que había publicado ahí en el Universal y que pues él tenía muchos comentarios al respecto. Y ahí me di cuenta que era un personaje, no porque no lo había entrevistado antes, sino porque ya saliendo del servicio público, pues Emilio Lozoya seguía siendo esta persona soberbia, narcisista, con todo este asunto del poder que lo rodeó cuando era director de Pemex, y por supuesto que cuento en el libro toda esta estructura de corrupción que se tejió alrededor de el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de su primer círculo y en general del gabinete de Enrique Peña Nieto. Y ya digamos que cuando viene todo este tema de las acusaciones, porque explota el tema de Odebrecht, que involucra a 12 países, por supuesto incluido México, y declara en una corte internacional el expresidente de Odebrecht que le había entregado a Emilio Lozoya $10.5 millones. Dice Lozoya que para financiar la campaña de Peña, pero en realidad pues mucho de este dinero se desvió a diferentes cuentas en paraísos fiscales y lo utilizó Emilio Lozoya para comprar casas como la de Ixtapas y Guatanejo, casas de descanso. Entonces ahí viene ahora sí, digamos, el caso más importante e interesante de Emilio Lozoya, porque pues él tiene que huir del país y hay todo un periplo ahí que se echa por diferentes países antes de ser aprendido en España, en un barrio de lujo allá en la Zagaleta, en la costa española, y luego lo extraditan con un criterio de oportunidad, y digamos que el juicio de Lozoya actualmente está abierto, pero es una historia muy rica en detalles de cómo un exfuncionario público, bien lo dices, que llegó a Petróleos Mexicanos y al gabinete de Peña, invitado por Luis Videgaray, pues siendo multimillonario o millonario por lo menos, claro, y que a pesar de ello, pues utilizó a la empresa productiva del Estado, la más importante del país, pues para hacer negocios a su favor y enriquecerse todavía más. Hay varios temas ahí alrededor de que explican, digamos, este comportamiento de Emilio Lozoya en Pemex, que lo llevó a cometer precisamente pues todos estos actos de corrupción, pero además tantos errores en, por ejemplo, haber involucrado a su familia en los actos de corrupción, y bueno, pues ahora su madre, por ejemplo, está con un proceso legal abierto igual que él, y su esposa y su hermana están prófugas de la justicia porque tienen órdenes de aprehensión. En fin, es un caso muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero también del personaje que es Emilio Lozoya y lo que involucra en términos de corrupción, de extorsiones, de derroche de dinero público en el sexenio pasado y por supuesto pues después de que dejó Petróleos Mexicanos. Y las rencillas que tuvo con Luis Videgaray, terribles, ¿no? Sí, ese es un tema muy importante, y de hecho hay un capítulo y medio más o menos donde yo relato pues cómo se conocen en el despacho de Pedro Aspe, que fue un secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari. Ahí se conocen, digamos, tienen sus primeros intercambios o acercamientos, después cada uno sigue su curso en diferentes ámbitos. Emilio Lozoya se va a trabajar al exterior, tuvo puestos muy relevantes en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, fue el director del Foro Económico Mundial para América Latina, y bueno, pues era un personaje que ciertamente sí se codeaba con estos personajes del ámbito internacional, financiero y hasta político, y Luis Videgaray tomó el camino de la política con Enrique Peña Nieto en el Estado de México como gobernador, y después ya cuando justamente invita al gabinete, o más bien primero a la campaña como coordinador de vinculación internacional, y ahí pues digamos retoman esta, no sé si amistad, pero por lo menos sí
ya se conocían de tiempo atrás, y lo invita Videgaray a Lozoya, se lo presenta a Peña, de hecho, en un foro económico mundial en Davos primero, y luego le es invitado al gabinete y termina siendo el director de Pemex. Y pues de los 3 años, un poquito más de 3 años que duró al frente de la empresa, pues Luis Videgaray se dio cuenta de que había cometido no solo estos actos de corrupción o estos sobornos que le pedían a los empresarios para entrevistarse con Lozoya, sino que además de todo había manejado mal la empresa, es decir, había sido un mal administrador, a pesar de todas estas credenciales, cartas credenciales que traía del extranjero, de haber estado pues en puestos relevantes de organismos multilaterales como estos que mencionaba, y además de tener una preparación académica pues muy sólida, ¿no? De maestrías en Harvard, 2 carreras aquí en México, en el ITAM, en la UNAM, en fin, pero no fue ni buen administrador, y además de todo pues lo persiguió durante todo su gestión como director de Pemex, todo el tema de la corrupción. Ahora, yo no creo que Luis Videgaray no estuviera enterado desde el inicio que había estas compras irregulares de empresas como la de agronitrogenados o la de Fertinal, porque el propio Lozoya pues reconoce que fueron compras que se habían pactado desde el inicio del sexenio y que se hicieron a sobreprecio, y que efectivamente pues hubo esta especie de daño al erario o de defraudación a petróleos mexicanos, pero sí terminan rompiendo. Yo creo que en buena parte, además de todo este asunto de los excesos y las de cobrar por las citas con el director y toda la corrupción, había una lucha de egos y de poder entre Lozoya y Videgaray por ver quién era más cercano a Peña, a quién le hacía más caso, y entonces eso termina rompiendo la relación, y ahora están, pues yo diría que hasta peleados a muerte, con esta denuncia que hizo Lozoya en julio del año pasado, y se filtra a los medios en agosto, y bueno, pues ahí el primerísimo que acusa de haber orquestado todo este tema de la trama de corrupción de Pemex, pues es a Luis Videgaray, y también embarra ahí pues a 70 personas, ni más ni menos, ¿no? A 3 expresidentes, funcionarios o exfuncionarios de alto rango, y es una denuncia inédita, creo yo, en la historia de México. Nunca un exfuncionario político había denunciado a 70 personas que fueron sus amigos, compañeros, colegas de los sexenios anteriores. Claro, es cierto. Mario Emilio Lozoya, el traidor, Editorial Planeta, ¿ya lo podemos conseguir en cualquier lado? En cualquier lado ya está disponible, sí, en las librerías digitales, por supuesto, pero también en las físicas ya debe estar en la mayoría pues de las librerías grandes que hay en el país, o en estos lugares, en estas tiendas departamentales donde también se venden libros, así que pues ahí está. Espero que sea una obra interesante, no solo por el personaje, sino porque además traté de hacerlo muy contado, muy narrativo, para que cualquier persona que no está familiarizado con el tema pues pueda interesarle la lectura y pueda, digamos, sumergirse a todo este mundo de lo que fue el sexenio de Lozoya en Pemex, el sexenio de Enrique Peña Nieto y la gestión de Lozoya en Pemex, y por supuesto lo que siguió hasta donde estamos ahora, que hay un juicio abierto y quién sabe cuántas personas puedan caer o no, y quién sabe qué va a pasar todavía con Lozoya, si se queda o no en la cárcel. Se te admira mucho a Mario, se te lee todos los días, experto en asuntos de negocios, en finanzas y economía, y en otro momento, si tú me permites, platiquemos de otros tópicos, porque la verdad, la de hoy, la de Teófilo Saga, a ver cómo le va a ir a David Penchina y al gobernador de Oaxaca, y lo que pasa con Irma Heréndira. Estamos muy pendientes de tus columnas, Mario, y mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias, Ramsés, un abrazo y saludos al auditorio. Muchas gracias a Mario Maldonado, columnista del Universal, hablando de su libro Emilio Lozoya, El Traidor.